la misión de Brilla es guiar a las personas a conocer a Dios, crecer en su palabra y cumplir su propósito. Y por eso es que esas 3 palabras resonaron en nuestro espíritu: conoce, crece y cumple. Y esos van a ser nuestros mensajes los próximos 2 domingos. Hoy el mensaje es cómo conocemos a Dios. El próximo domingo Eric va a estar hablando qué es conocer a Dios. Gracias. El próximo domingo Eric estará hablando cuáles son las herramientas, cómo crecemos. Y el último domingo vamos a estar hablando cómo cumplimos ese propósito. Para simplemente repasar, nosotros nos llamamos Brilla, ¿verdad? No es un nombre común, pero es un nombre que Dios le dio a Eric en el 2011, cuando todavía estábamos en Puerto Rico, aún antes de pensar, y él ni me lo dijo a mí, porque él sabía que para mí decirme pastorado era, como que, Dios mío, no. O sea, Dios tuvo que, a lo mejor debimos haber sido pastores mucho tiempo antes, pero tengo que reconocer que yo decía que no. Y Dios no te obliga a lo que tú dices que no. Dios te invita. Dios te dice, ven, te quiero usar para esto. Yo, no. Es más, tengo que confesarlo ya, ¿verdad? Ya no es así. Pero para mí, pastor era una mala palabra. Esa había sido mi experiencia. Pero fíjense, aun cuando tuvimos experiencias, ¿verdad?, difíciles, nunca nos apartamos del amor de Dios. Porque nada, ni lo alto ni lo profundo, nada, nunca nos debe apartar del amor de Dios. Amén. Así que el nombre se le dio Brilla y está basado en Isaías capítulo 60, versos 1 al 3. En la Reina Valera contemporánea dice: levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor. Como la aurora, sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones y los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Miren, hermanos, y entonces hay gente, ¿verdad? Siempre hay la gente que malinterpreta. Cuando poníamos promociones de los eventos que hacíamos, como Brilla en el matrimonio, ¡ay, tú no tienes que estar brillando por luz propia! Y yo, gente, o sea, no juzgues sin saber. O sea, aquí no estamos diciendo que queremos nosotros brillar. Es que la luz de Dios brilla en nosotros. Y particularmente este verso es una profecía, porque el profeta Isaías habló mucho de la venida de Jesús y de los últimos tiempos. Y está hablando de los últimos tiempos cuando dice que la tierra estará cubierta de tinieblas. ¿Cuántos creen que ahora mismo hay muchas tinieblas? Y lamento decirles que no se va a poner mejor, porque son tiempos proféticos y eso es lo que dice la Biblia. Y yo no puedo orar para decir, Señor, no cumpla lo que tú dijiste. Porque eso es apostasía, eso no es. O sea, yo tengo que saber, Dios nos dio su palabra para estar preparados de qué es lo que va a pasar, pero no es para que vivamos en temor o asustados. Pero qué maravilloso que nos dice que aunque la tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, sobre ti brilla el Señor. Y esa es nuestra proclamación por el nombre Brilla. No importa lo que esté pasando, no importa las tormentas, no importa que no sepan si es hombre o mujer o qué. Sobre ti brilla el Señor. Amén. Así que nuestra visión, ¿verdad? Lo que queremos ver es ver personas brillar transformadas. Y esta palabra transformadas es bien importante. Porque cuando tú vienes a Cristo, cuando tú estás en el reino de las tinieblas y tú vienes a Dios y tú dices que le has entregado tu vida al Señor, tu vida tiene que ser transformada. Si tú sigues operando de la misma manera, algo no pasó. Y vamos a ver ya mismo qué es lo que puede ser. Así que, transformadas por el poder del Espíritu de Dios y su palabra. Nosotros como iglesia creemos en el mover del Espíritu de Dios. Por eso le estamos dando libertad, pero estamos también educando. Pero ¿estamos educando con qué? Con la palabra de Dios. No podemos ser cristianos light.
tenemos que ser cristianos con grasita. Tenemos que tener... Tato, no te mires la barriga. Está justificando, ¿viste? Sí, yo... No, mire, tenemos que ser cristianos que tengamos profundidad en la palabra, que querramos aprender la palabra, que busquemos en espíritu y en verdad. Amén. Así que esa es la visión. Queremos ver las personas, mire, que cuando nosotros vean, que cuando a cada persona que es de esta iglesia la vean en la calle, uy, verás, tú tienes algo diferente. Así como Moisés, ¿se recuerdan que bajó del monte, después que había estado cara a cara con Dios? ¿Y qué pasó? Que el brillo era tanto que tuvo que bajar con un velo, porque si no la gente era deslumbrado. Que nosotros, nuestra vida, ese brillo, la gente nos ve y digo, tú tienes algo diferente. Hay algo diferente en ti. Particularmente las personas que necesitan, que están en tinieblas, que están atados, que necesitan a Dios, que puedan venir donde ti y decir, yo no sé, pero hay algo que tú tienes que yo necesito. Y tú le vas a decir, sí, yo tengo al Dios de Dios, el Rey de Reyes, Jesucristo, el que murió y resucitó y quiere habitar en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Viste, ya rápido me salió lo pentecostal. Yo empiezo suavecito, y entra el fuego. Gloria a Dios. Así que en esta iglesia creemos en predicar la palabra, pero también creemos en la manifestación del poder y de la presencia del Espíritu de Dios. Creemos en la palabra, pero creemos en el poder. Palabra y poder, y palabra y poder. Y nosotros estamos creyendo que toda persona que entra con una enfermedad sale sana en el nombre de Jesús. Toda persona que entra con una atadura sale libre en el nombre de Jesús. Que toda persona que a lo mejor tiene pensamientos de suicidio o pensamientos negativos en el nombre de Jesús ahora mismo queda libre en el nombre de Jesús. El que me escucha por internet, el que esté aquí, en el nombre de Jesús, toda adicción queda rota en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Así que cuando entonces la visión es lo que tú quieres ver, pero la misión es lo que te impulsa. La misión es lo que te da propósito, lo que te dice y lo que te hace poder discernir y decir, esto sí y esto no. Esto sí y esto no. Dios nos está llamando a esto, pero esto no. Particularmente cuando, ¿verdad? Hay veces que vienen personas con muy buenas ideas y cosas y deseos de agradar a Dios, pero de repente cuando yo tengo mi misión clara, yo digo, este es mi sedazo. ¿Se alinea esto con la misión de la iglesia? Es algo bueno, pero no es la misión. Por lo tanto, entonces, tenemos que ser buenos administradores de la multigracia de Dios y eso es parte de. Así que volvemos. La misión... ¿Está escrita la misión? Sí, la misión, gracias. La misión es guiar a las personas, porque volvemos. El pastor y yo y los líderes solamente te podemos guiar. Aquí nosotros podemos obligar a nadie. Y el que diga que nosotros hemos obligado, pues es un mentiroso. Es guiar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su palabra y cumplir su propósito. Así como les dije, pues yo les voy a hablar de qué es conocer. ¿Qué es conocer a Dios? Y la palabra conocer en la Biblia, por lo general tiene dos significados. Podría tener más, pero hay dos particulares. Cuando en Génesis hablan de la relación entre Adán y Eva, están hablando de la intimidad, de una relación sexual, la relación que debe ocurrir dentro del matrimonio, aprobada por Dios entre un hombre y una mujer. En Lucas también, en el Nuevo Testamento, dice que José, cuando hablaba de José y María, ¿verdad? Los padres terrenales de Jesús, dice que José no conoció a María hasta después que tuvo a Jesús. Y yo sé que eso es un pasaje un poquito controversial, pero en realidad lo que estaba refiriéndose es que sí, María fue virgen cuando tuvo a Jesús. María fue impregnada por el Espíritu Santo. Eso fue
por eso Dios es el padre de Jesús. José fue un padre terrenal adoptivo, pero el DNA de José no estaba en Jesús. Estaba el DNA de Dios y el de María, como su madre. Pero nosotros tenemos que entender que entonces, después que tuvo a Jesús, los hermanos de Jesús eran hijos de José. Los hermanos de Jesús no fueron obra y gracia del Espíritu Santo. Y los hermanos de Jesús no eran primos hermanos de Jesús, eran hermanos. ¿Ok? Bueno, aclarado eso, otra forma de conocer, otro significado de conocer a Dios es básicamente experiencia de la verdad. Cuando los apóstoles, tanto Pedro como Pablo, usan la palabra conocimiento, están hablando, diciendo que la verdad se entiende, se experimenta y se prueba. O sea, usted conoce cuando usted entiende, experimenta y prueba y tiene certeza de algo, porque no solamente porque la mente lo comprende, sino también porque lo vive. Yo sé que mi Dios es real. Yo sé que Cristo vive y reina. Yo sé que Él vuelve por su iglesia. Yo sé que todavía Él sana, salva y liberta en el nombre de Jesús. Eso es conocer. Ahora bien, hay una diferencia entre conocer a Dios y oír de Dios. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es oír de Dios. Particularmente quizás si usted se encuentra en la calle, Dios le da la oportunidad de ministrarle a alguien y le pregunta, ¿tú conoces a Dios? Yo he escuchado de Dios. Pues ese no lo conoce, él ha oído de Dios. Y vamos a ver en Jeremías capítulo 9, verso 24, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, si alguien quiere hacer alarde de algo, o sea, si alguien quiere echársela, diríamos en Puerto Rico, no sé cómo dirán en Colombia o en Venezuela, si alguien quiere darse, chincanear, ok, eso mismo, por si acaso no lo repito, porque no sé si lo voy a decir bien. Pero si hay, mire, a veces usted dice, uno hace alarde pues, de los logros de los hijos, uno hace alarde de algo que uno completó, uno hace alarde, ¿verdad? Pero si usted quiere hacer alarde de algo, que lo haga, de que aprendió a conocerme. O sea, que la voluntad de Dios es que nosotros lo conozcamos. Y dice, y de que entiende que yo soy el Señor que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Aleluya. O sea, ¿qué es lo que a Él le gusta? El amor, la justicia y la rectitud. Es bien interesante, fíjate, especialmente en estos tiempos, que esas tres cualidades de Dios estén juntas. Porque en estos tiempos se habla del amor. Jesús es amor y el amor es inclusivo y en el amor tenemos que aceptar a todos y en el amor tenemos que quedarnos callados, no podemos ofender a nadie, tenemos que decir las cosas con amor Pero sin embargo, ahí está también justicia y rectitud. O sea que con el amor está la justicia y también está la rectitud, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él es un Dios justo. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y a lo mejor usted dice, pero ¿por qué Dios permite? ¿Cómo es que Él es justo si Él permite tanta hambruna? Y mire, busque, analice históricamente los países que mayor hambruna tienen. Y son los países más idólatras y que han rechazado a Dios. Así que Dios no se puede mover donde lo rechazan. Busque Haití. Haití, el vudú. Los zombies. Hay gente que ha visto los zombies. O sea, hay tanta
maldad y no logran romper, y sabemos que hay una iglesia allí, pero todavía la nación está bajo esa potestad. Por eso yo oraba el domingo, ¿verdad? Cuando oraba por Venezuela, para que la iglesia se levante y la nación se levante, porque cuando la nación reconozca que necesita a Dios, primero que todo, se tiene que caer esa fortaleza de Maduro, se tiene que caer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así que no es que Dios no sea justo, es que porque Él es justo, Él estableció su palabra. Y cuando cumplimos su palabra, cuando andamos en amor, en rectitud y en justicia, entonces Él se manifiesta. Porque no sería justo, ¿verdad?, que usted esté andando con Dios y que el otro esté andando con el diablo y los dos al final de cuentas vayan para el mismo sitio. Ahora bien, si el del diablo se arrepiente, también va para el mismo sitio. Ahora bien, las recompensas van a ser diferentes, porque Dios es justo. Van para el mismo sitio, pero las recompensas son diferentes. Escuchaba hablar a un predicador que nosotros seguimos mucho y que respetamos y admiramos mucho. Se llama John Bevere. Se escribe B-E-V-E-R-E. Bevere, pero en inglés John Bevere. Y John Bevere lo estaba escuchando y él le estaba diciendo de que lo habían invitado a Brasil a hablarle a 12,000 pastores de una iglesia. 12,000 pastores de una sola iglesia. La iglesia tenía 300,000 miembros. En Brasil hay mucha gente. Y entonces, después que él le habló a los pastores, le ministró, al otro día, él se reunió con 12 pastores de los principales, o sea, como el lead team, o sea, el comité timón, y fue a almorzar. Y entonces él les preguntó que cuánto tiempo llevaba la iglesia. Porque uno dice, imagínate, él pensaba, me van a decir si es 100 años, si el fundador se murió, etcétera, etcétera, porque es una iglesia tan grande. Y le dijeron, no, esta iglesia tiene solamente 16 años. Y el fundador estaba sentado al lado, o sea, estaba allí anoche, pero no pudo estar en el día de hoy. Y él se quedó en shock y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo ustedes pueden tener tantas personas? Y él le contestó, lo que pasa es que el Dios que nosotros predicamos es diferente al Dios que predican los americanos. Y él se quedó, espérate, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Él dijo, miren, nosotros le enseñamos a la gente que van a vivir por toda una eternidad. Y que en esa eternidad van a haber recompensas, pero también van a haber juicios. Y entonces ya la gente no vive pensando solamente en la vida terrenal de 80 años, sino que la gente piensa en la eternidad. Pero en Estados Unidos y en el grupo, ¿verdad?, en muchos países, se predica un Dios de 80 años. Se predica un Dios que te va a suplir ahora. Y tú estás concentrado en tu vida terrenal y se te olvida que la eternidad, que esos 80, 100 años, lo que sea, son como un puñado de arena al lado de la eternidad que vamos a pasar con Dios. Entonces, cuando tú tienes la mentalidad de eternidad, tú dices, wow, espérate. Entonces tú dices, no, mira, no puedo perder el tiempo. No puedo perder más el tiempo. Time is of the essence. El tiempo es importante. ¿Por qué? Porque hay muchas almas que se están perdiendo y que si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, van a pasar una eternidad en el infierno. Porque lamentablemente el infierno es real. Y el infierno Dios no lo creó para el hombre. El infierno Dios lo creó para Satanás y los que se rebelaron con él. Pero cuando nosotros, como seres humanos, entonces decidimos andar bajo el reinado de Satanás, bajo la influencia de Satanás, pues nos toca el mismo destino que a Satanás. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios anda en amor, en rectitud y en justicia. Así que, ahora bien, vamos a ver lo que dice en Job 42:5. Cuando Job, no sé si algunos conocen, probablemente muchos conocen la historia de Job, pero básicamente Job era un hombre justo y recto delante de Dios.
Pero, mira, en su justicia y en su rectitud. Fíjate, dice justo y recto, pero no habla del amor. No dice que era un hombre lleno de amor. ¿Y por qué? ¿Qué es lo contrario al amor de Dios? No es el odio, es el temor. Dice el apóstol Juan, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, mas el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que Job era un hombre justo, un hombre muy rico, muchas riquezas, su esposa, sus hijos, una familia, pero Satanás vino. Y vino y le dijo, mira, Dios, yo estoy seguro que si tú le quitas la protección, a Job, él te va a zarandear. Y entonces, aunque dice que era hombre recto y justo, no habla del amor porque ¿sabes qué? Necesitamos las tres. Porque el amor de Dios, cuando no solamente estamos conscientes del amor de Dios en nuestra vida, sino que operamos en el amor de Dios te protege. Y Job prácticamente, una de las cosas que dice en los primeros capítulos es, pues que Satanás tuvo acceso a Job. Pero una de las cosas que dice es que Job hacía sacrificios por sus hijos por si pecaban. Pero no era por si pecaban, él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que sus hijos se reunían en sus propiedades y tenían orgías. Y él creía que con hacer sacrificios, entonces Dios lo iba a justificar. Pero déjame decirte algo, que no. Que el verdadero amor lo que hace es que disciplina. Y que nosotros como padres entonces tenemos que pararnos. Y lo que Job debió haber hecho fue pararse y decirle a sus hijos, dejen la poca vergüenza y si no pueden dejar de pegar, ahí está la puerta. Eso es amor. Eso es amor. Porque encubrir el pecado no es amor. Encubrir el pecado no es amor. Y encubrir el pecado da acceso entonces a que el enemigo ataque, mate y destruya. Y Job, por muchos capítulos, ¿verdad? Eso es algo muy simplista. Hay muchas cosas de Job, era un hombre de Dios y todo eso, pero aún en medio de toda esa tormenta, de toda esa situación y de todo, tuvo unos amigos que lo que les decían era, básicamente no le daban buen consejo. Pero al final, cuando él entendió a Dios, todo fue restituido. Y dice en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Job entonces no solamente era recto y justo, sino que conoció la dimensión, la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios en su vida. Cuando él conoció el amor de Dios, cuando él entendió que Dios no es religión, que Dios no es simplemente hacer un checkmark y vengo a la iglesia o hago un checkmark y hago esto, sino que Dios, tener a Dios, cuando recibimos el amor de Dios, el amor de Dios nos sobrecoge. Oh Señor, gracias por tu amor, porque nosotros no somos dignos. Nosotros tenemos tantas fallas. Pero qué maravilloso cuando comprendemos y somos rodeados por el amor de Dios. Qué maravilloso, Señor. Gloria a Jesús. Así que, si lo vamos a relacionar a cómo nosotros conocemos a Dios, vamos a traerlo al plano terrenal. Cuando usted quiere conocer a una persona, ¿qué usted hace? Pues mira, yo lo llamo, le envío un mensaje. Yo soy intencional, yo lo invito a un café. Yo le hago preguntas de su vida. También le comparto de la mía. Si, por ejemplo, le abrimos un espacio, a lo mejor tengo el itinerario bien full,
pero abro un espacio porque quiero conocer a esa persona. Tomo un tiempo para compartir. Si, por ejemplo, la persona es vamos a decir, alguien que, nosotros queremos conocer a alguien que ya ha escrito libros o lo que sea, pues a lo mejor antes de reunirme leo el libro para poder compartir y decir, mira cómo el libro me ministró. Tratamos de pasar tiempo. Cuando estoy con la persona pongo el celular al lado. Si de repente me llama alguien, le digo no. Le doy decline. ¿Por qué? Porque para mí es importante conocer a la persona y eso muestra respeto. Esa es la relación inicial que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos intencionales. Ay, pero es que tenía una vez un joven que me decía, es que Dios no me habla. Yo le dije, ¿cuándo tú te sientas a hablar con Dios? Es que yo no entiendo a Dios. ¿Cuándo has puesto al lado los juegos electrónicos, el social media, las series de Netflix, los deportes, para decir, Señor, quiero pasar tiempo contigo, quiero conocerte? Él no te va a obligar. Y no es hasta que nosotros separamos ese tiempo que podemos escuchar. Y Dios es un caballero, no te va a gritar, no va a tirar la puerta. Apocalipsis 3:20 dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, knock, 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 yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz, oye mi voz. Pero ¿cómo voy a oír la voz de Dios si tengo el reggaetón puesto 24/7 y no estamos hablando de redimidos? Estamos hablando de diferentes tipos que no son necesariamente cristianos. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios si estoy ocupado con los afanes del mundo? ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios si tengo la televisión prendida 24/7? ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios si en todo momento estoy tratando de escuchar la voz del mundo? Así que si alguno oye mi voz, entonces cuando escuchas la voz, tienes que abrir la puerta y decirle, entonces cuando tú dejas que ese amor de Dios entre a ti y te inunde y te sane y te restaure, oh, qué maravilloso es. Pero entonces el problema es que le decimos, entra, pero a lo mejor, ¿verdad? Yo no sé cuánto le pasa, yo lo he hecho. Mire, a veces, yo no sé cuánto junk mail llega a veces, ¿verdad? En el correo, y cartas, y a veces a mí me toma un tiempo. Últimamente no, estoy que rápido que llegan, las rompo y las boto. Pero a veces de repente tengo como que una montañita. No, es que tengo que verlo. Entonces, de repente viene alguien, una visita. Oh, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Espérate, cojo todo lo que está en la mesa del comedor y lo subo al escritorio que tengo arriba. No, pues en esta semana yo trabajo con el escritorio que está arriba. Yeah, right. Todavía está allí. Todavía está allí la montaña. Pero tengo que hacerlo. Acuérdamelo, mi amor. Pero el punto es que entonces nosotros dejamos entrar a Dios, pero hacemos así como con la visita. Ay, espérate, esta área todavía está bien fea, está bien sucia, está bien desordenada, así que déjame guardarla. No, aquí no puedes entrar, porque entonces lo tratamos como visita y no como Señor. Uh-huh. Él te salvó cuando lo aceptaste, pero Él es Señor cuando lo dejas entrar y lo dejas limpiar y bregar con cada rincón de tu vida, con esas áreas que todavía, esas áreas que todavía apestan, si las abres, ¿verdad? Él quiere bregar porque Él es el único que puede ayudarte a limpiarlas. Solos no podemos. Necesitamos a Dios. Gloria a Dios.
Así que cuando queremos conocer a una persona, hacemos todo eso. Por otro lado, que es un ejemplo de oídas, ¿verdad? Cuando conozco a alguien de oídas. Bueno, es cuando conozco a una persona por lo que otra persona me ha dicho, me ha contado. Ya sea, a lo mejor, alguien conoce a Dios porque a lo mejor vino a la iglesia y el pastor le ha estado hablando de Dios. Pero todavía de oídas, pero todavía no lo conoce. O a lo mejor un familiar te ha hablado de Dios, de oídas lo conoces. O a lo mejor un amigo te ha hablado de Dios. A Eric mucho tiempo, ¿verdad? Tenía un amigo que le hablaba de Dios, le hablaba de que él hablaba con Dios en el techo. Y Eric decía, pero qué loco, qué locura. Hasta que él mismo entonces lo conoció y se volvió todavía más loco. Literal. Miren, les voy a decir una anécdota breve para que quizás entiendan. Recientemente, ¿verdad? Y no se apuren porque voy a decir milagro, pero no santo. Recientemente una amiga mía que es ministro me comentó de que unos pastores, ministros amigos de ellos, cuando ellos le hablaron de que nos conocían, le dijeron, ten cuidado con esos pastores. Ten cuidado. Y que entonces ella le dijo, pero ¿de qué tú hablas? Yo los conozco. Ella dijo, yo los conozco. Y entonces las personas le dijeron, opa, no he bebido nada. Ábreme aquí, mi amor. Las personas le dijeron, no, es que aquí vinieron una pareja que estuvo visitando brevemente la iglesia de ellos y me dijo un montón de barbaridades. Y entonces ella le dijo esto, mira, no es verdad, porque yo los conozco. Pero ¿por qué ella podía decir que no era verdad? Porque nos conocía de verdad, no era de oídas. Entonces las personas cambiaron su opinión porque sí, la persona era de más confianza que las otras personas que habían estado brevemente aquí y después estuvieron brevemente allá. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que tenemos que tener cuidado. Así mismo pasa con Dios. Hemos escuchado de un Dios castigador. Hemos escuchado de un Dios que está sentado en su trono y que está esperando que a lo primero que tú hagas malo, ¡fum!, te va a tirar como el rayo, como si fuera Zeus en el Olimpo. Hemos escuchado de un Dios que castiga. Hemos escuchado de un Dios que enferma. Hemos escuchado de un Dios malo y lejano. Pero no. Eso es cuando lo escuchamos de oídas. De oídas. De oídas. Todo eso es mentira y por eso es importante conocer a Dios como el buen pastor que es Jesús. Oh, porque Dios es amor. Mire, Dios no está esperando que nosotros hagamos algo malo para castigarnos, no. Por eso es que su misericordia, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana nos da la oportunidad de empezar de nuevo, de volver a enmendar los errores. Cada mañana Él quiere compartir su amor con nosotros. Miren, yo quiero presentarte en esta hora ese buen pastor, a Jesús. Simplemente voy a leer lo que dice la palabra. En Juan capítulo 10 dice, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Qué voz estás escuchando hoy? ¿La voz que va por detrás o la que está de frente? Escucha bien eso. El pastor entra por la puerta y siempre te va a decir las cosas de frente. Ese es Jesús. Pero tenemos que discernir. Por eso es que tenemos que escuchar la voz de Dios. Por eso es que tenemos que tomar el tiempo para poder discernir quién está hablándome cosas que son de Dios
¿Y quién está tratando de alejarme de Dios, alejarme del propósito? Y dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre. Y las ovejas oyen su voz y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Oh, oh. Jesús nos llama por su nombre. Y dice, y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas. Por eso en el Salmo 32 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Si tú estás en una encrucijada ahora mismo y no sabes, pídele al buen pastor que te guíe y te diga el camino. Dice, pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendían qué les quiso decir. En el verso 7 dice, una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahí es que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí nada más ya yo sé quién es Jesús y quién no es Jesús. Cuando yo conozco a Jesús, yo sé que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y todo lo que traiga muerte, robo, destrucción, viene de Satanás. Y dice la palabra que Satanás se viste de ángel de luz para engañar. Para engañar. Y eso es lo que está hablando aquí. No está hablando de personas, está hablando del mundo espiritual. Y está hablando, si nosotros conocemos a Dios, entonces podemos escuchar su voz y no dejarnos engañar. Gloria a Dios. Dice aquí, yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Y dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Jesús es el buen pastor. Y a nosotros se nos ha dado un título de pastores, pero más que un título, es una asignación, es una posición, es un oficio. Y por eso seguimos aquí. Y por eso, aunque haya habido salteadores y ladrones, seguimos porque creemos que Dios nos ha llamado. Y seguimos amando las ovejas, aun si se van, seguimos amando las ovejas, aun si hablan mal a la espalda, seguimos amando las ovejas, porque nuestro corazón tiene que estar limpio y puro para estar preparado para los que vienen. Porque hermano, la cosecha es grande. Y no es porque queremos tener una iglesia grande. A mí no me importa tener una iglesia grande. Mire, una iglesia grande es más trabajo. Pero no es eso, es porque queremos que las almas se salven. Yo no quiero gente de otras iglesias. Yo quiero gente que no vaya ni ninguna iglesia. Gente que todavía no conozca a Dios. Digo, si usted no tiene iglesia, es bienvenido. ¿Ok? No estoy ¿verdad? No se me vaya nada. Lo que quiero decir es que yo no voy a estar, mi cosecha, Dios quizás va a traer otras personas en momentos dados para poder cumplir, porque dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y nosotros lo que queremos es arrebatarle las almas al enemigo, hacer que las personas conozcan el amor de Dios, un Dios que no es legalista, un Dios que no es religioso, un Dios que quiere tener intimidad contigo, un Dios que quiere que lo conozcamos para que tengamos una relación diaria, que le entreguemos todo nuestro ser. No me interesa nombre, no me interesa fama, no me interesa título. Me interesa que cuando yo vaya allá arriba, que me pueda decir, buen sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que me interesa es hacer la voluntad de Dios. Aunque sea popular, aunque la gente critique, no me interesa. Lo que me interesa es que Dios sea agradado.
Yo no quiero perder el amor de Dios para nada, para nada, para nada. El amor de Dios es más importante que el amor de los hombres. El amor de los hombres pasa. Un día te quieren, otro día te... Pero Dios no es así. Qué maravilloso que Dios siempre está ahí. Siempre está ahí. Y aunque cayere, dice que 7 veces al día el justo cae, más todas se levantará. Y hay otra que dice, el Señor lo levanta. Qué maravilloso. Miren, Él dice aquí, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando del pueblo de nosotros, porque Él estaba hablando a los judíos. Y las ovejas del otro redil somos nosotros los gentiles. Y yo, dice, yo conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. ¿Ustedes se dan cuenta? Lo importante que es conocer. ¿Por qué Cristo, siendo hombre, teniendo toda la potestad del mundo, Él estuvo en el huerto de Getsemaní y dice que cuando estaba orando, gotas de sangre, porque ya Él estaba viendo el sufrimiento, Él se estaba preparando, Él estaba practicando, Él estaba visualizando, porque Él estaba entrenando su espíritu para sufrir ese dolor, para sufrir el oprobio por nosotros, para que nosotros no sufriéramos ese oprobio. Nosotros sí tenemos que sufrir, pero no son enfermedades, no es escasez, es sufrir la persecución del reino de las tinieblas por causa de decidir servirle a Dios. Pero Jesús practicó. Cuando estaba en el huerto practicó. ¿Y sabe por qué tenía que practicar? Porque si Él no hubiera entrenado su espíritu, y por eso es que nosotros ayunamos. Cuando nosotros ayunamos, nosotros nos estamos privando de algo. Nosotros estamos entrenando, estamos sufriendo, diciéndole que no a nuestra naturaleza carnal, para que nuestro espíritu sea por encima, para que cuando vengan las situaciones difíciles, los momentos de tormenta, nosotros podamos estar firmes, fortalecidos y saber en quién hemos creído. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, Jesús dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Porque Él puso la vida. Cuando fue entonces a la cruz, Él puso la vida. Estuvo allí 3 días. Le arrebató las llaves del Hades. Le arrebató las llaves, le arrebató la autoridad. La autoridad que el mismo hombre en el Edén le había entregado al enemigo. Jesús con su muerte le arrebató esa autoridad. Y por eso el tercer día cuando resucitó, entonces la gran comisión dice, id por todo el mundo y haced discípulos. Y ahí entonces les da las llaves del poder. En mi nombre echará fuera demonios. En mi nombre sanará a los enfermos. O en mi nombre, aunque bebieren cosa mortífera, no le hará daño. Oh, gloria a Dios. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Él tenía que practicar, porque si Él no hubiese practicado su naturaleza humana y carnal, cuando fue por el Gólgota, entonces se hubiese sobrepuesto a su espíritu. Porque Él andaba en el espíritu, pero Él tenía que ejercitar su espíritu. Porque en medio de ese dolor, ¿ustedes se creen que si Él hubiese dicho, Dios, sálvame? ¿Qué hubiese pasado? Legiones de ángeles lo hubiesen sacado. Pero no podríamos estar aquí redimidos y no se hubiese cumplido el plan de Dios. Así que conocer a Dios me protege y me libra del lazo del cazador, de escuchar las voces incorrectas. Oh, miren hermanos, esa es la bendición de conocer a Dios, que podemos tener discernimiento y poder escuchar las voces correctas y discernir cuando algo que me está hablando, un pensamiento, viene de parte del enemigo. Cuando conocemos el amor de Dios, aceptamos nuestra identidad de hijos, recibimos el amor del Padre que siempre está dispuesto a recibirnos. Hay personas que piensan que tienen que estar limpios, que tienen que estar completos, que tienen que ser libres de todas las cosas para venir a Dios.
Solos no podemos. Necesitamos venir a Dios como estamos, con toda la podredumbre, con toda la basura, con todo, porque solamente Él, con su amor, es quien nos limpia. Así que por eso tenemos que saber que el amor del Padre es un amor profundo. Es un amor que es incomprensible. No es como el amor, no es... El Padre, hay muchos problemas a veces en aceptar el amor del Padre porque hay muchas relaciones disfuncionales con los padres. Y sabemos que muchas veces cuando decimos que, ay, el amor del Padre, quizás a lo mejor usted tuvo una experiencia de tener un padre abusivo, de tener un padre maltratante. Y entonces se le va a hacer difícil comprender que Dios es un Padre diferente. Pues sí, Dios no es como los padres terrenales. Dios es mucho mejor. Dios es como todo lo que usted quisiera, que tuviera un padre y mucho más. Y por eso cuando los apóstoles le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué les dijo él? En Mateo 6:9 dice, por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aleluya. Él es tu Padre. ¿Cuál es la bendición de conocer a Jesús? Miren, Juan 17, 1-3, del 1 al 3. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Miren, ¿usted quiere vida eterna? No tiene que tomar el elixir de Juan Ponce de León, de la fuente de la juventud. No se compre la crema de la baba de caracol. No tiene que tomar, que son las cosas que hay, ya ni me acuerdo. O sea, no, la vida eterna, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que, si no has conocido a Dios, en esta hora te presento el plan de salvación. Miren, en pocos meses, quizás en septiembre de este año, me parece que, porque no me acuerdo bien, honestamente, sé que fue en septiembre de este año del 1984. Muchos de ustedes no habían nacido o eran niños. Yo conocí a Dios. Yo había sido criada en una iglesia tradicional. Todos los domingos íbamos a misa. Era parte del grupo de jóvenes. Era parte del coro. Recuerdo que una vez le dije al sacerdote, porque pues los jóvenes los domingos lo que querían era ir a la playa. Y estamos en Puerto Rico cuando eso. Y entonces yo también quería ir a la playa. Pero mis papás no me dejaban. Mis papás decían, o vas a la iglesia. Pues, imagínense, era una lucha y un garete todos los domingos por la mañana antes de... Pero yo le agradezco eso también, porque eso me dio una disciplina de buscar de Dios. Y cuando entonces voy donde el sacerdote y le pido esto, mira, a mí me gustaría ver si podemos hacer una misa a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, algo así, los domingos, pero que sea con los jóvenes y que sea con guitarra y con música, porque ustedes saben, ¿verdad? Los que han estado en la iglesia tradicional, que no hay nada de instrumento, que es el salmo responsorial o la misma que... Bueno, yo amo a mis hermanos católicos y bendecimos a todos, pero le estoy hablando pues de mi experiencia. Y cuando yo le dije eso al sacerdote, él me dijo, no, hermanita, yo me gustaría más que usted hiciera un capítulo de las hijas de María. Y yo le dije, mire, yo soy hija de Dios, así que si usted quiere, busque a alguien que sea hija de María, pero yo no voy a hacer eso.
Entonces, ahí como que, sí, no, pero si eso no es lo que yo quiero. O sea, yo estaba pensando, pero era que ya Dios estaba poniendo en mí el querer como el hacer de buscar y conocer a Dios. Poco tiempo después, me gradué yo estudiaba en un colegio católico que también, o sea, yo tenía doble misa, los domingos y también durante la semana. Porque en los colegios católicos, ¿verdad, Eric? Sí. También durante la semana tenía que... Y esa idea vino porque en el colegio eran como un poquito más divertidos, porque había guitarra y todas esas cosas. El punto es, yo seguí buscando de Dios, pero yo creía en un Dios distante. Yo no lo conocía hasta que yo había sido una niña enfermiza toda mi vida. Todas las enfermedades que usted se puede imaginar y más, a mí me dieron. Y yo estaba cansada. Pero ya yo había aceptado que la enfermedad era un estilo de vida. Ya yo había aceptado que la enfermedad tenía que ser parte de mí. Y hasta quizás pensaba que era una forma de Dios castigarme, que no estaba siendo suficientemente buena y por eso venía esa maldición. Y yo, cuando escuché un mensaje diferente, cuando escuché un pastor que dijo que Isaías, el profeta Isaías dijo que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dije, wow, ¿y quién es ese? ¿Dónde eso se compra? Me presentaron a Jesús. Se abrieron mis ojos de una manera que no lo había conocido antes. Y nuevamente iba a una iglesia tradicional y nunca me habían hablado. Quizás ahora ha cambiado, ¿verdad? En estos tiempos, le estoy hablando hace 40 años. Nunca me habían presentado el plan de salvación. Y cuando leí en un librito de un predicador famoso que decía, hay un milagro en tu boca, y leí Romanos 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo decía, ay, ¿y cómo voy a hacer eso? Porque nosotros por lo general hacemos llamados, le pedimos a la gente que confiese, que acepte, pero en la iglesia tradicional eso no ocurría. Es más, ya yo lo tenía timeado. Después de esto va esto. Ok, después, quedan nada más que 10 minutos. ¿Verdad? ¿Cuántos hacían eso? ¿Verdad? Uno sabía lo que duraba exactamente. Y entonces yo dije, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Pues resulta que tenía planificado un retiro que le llamaban análisis transaccional, análisis algo, qué sé yo, no sé, pero era un retiro católico, excelente retiro, que me ayudaron a conocer más a Dios. Y siempre, al final del retiro, hay una parte que le piden a las personas que hablen y digan cualquier cosa que pasó. Así que esta es la oportunidad. Así que yo, cuando vino esa parte, ¿alguien quiere decir algo de su experiencia de retiro? Yo quiero decir que yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. ¡Aleluya! Y todo el mundo empezó a aplaudir. Yo no sé si ellos saben por qué estaban aplaudiendo, pero hermano, en ese momento yo nací de nuevo. ¿Y cómo lo sé? Es que yo he hecho esa oración y yo no siento nada. Pero ¿cómo yo sé que en ese momento? Porque al otro día yo fui a la misa. Al otro día yo fui. Y ya no contaba los minutos. Y cualquier canción, ¡wow! ¡Qué bonita esa canción! No me había dado cuenta. Y cuando entonces la homilía, ¿verdad? Que son como 10 minutos o 5. Que él habla algo de la palabra. Yo decía, ¡wow! ¡Qué profundo! ¡Tremendo! Y así estuve yendo como 1, 2 o 3 meses más, pero después ya nací de nuevo, mi espíritu quería más.
mi espíritu necesitaba más. Así que yo dije, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Yo tengo hambre, estoy ayunando y necesito a ti. Tu presencia, necesito aprender más de ti. No es suficiente lo que estoy recibiendo aquí. Y por eso, en ese momento, recibí luz verde y empecé a ir a una iglesia donde entonces me devoraba la palabra. Tenían servicio los jueves por la noche, los domingos por la mañana y los domingos por la noche. Y yo estaba allí, jueves por la noche, domingo por la mañana, domingo por la noche. Había vigilia, yo estaba en la vigilia. Había servicio de oración, yo estaba en el servicio de oración. Es más, gracias a Dios, Dios me salvó antes de que me transfirieran a Mayagüez. Porque los que son de Puerto Rico y saben de Mayagüez es terrible para la universidad, pero el pueblo de Mayagüez es alcohólicos, adictos, es una cosa bien fuerte. Y Dios me salvó antes de. Y una vez llegué allí, rápido me conecté con los jóvenes cristianos del parque. Rápido me conecté con un grupo. Rápido me conecté porque, hermanos, usted puede conocer a Dios, pero el enemigo rapidito va a tratar de robarlo. Y usted tiene que conectarse. Y eso es lo que va a ocurrir en el próximo mensaje. El pastor les va a hablar de crecer. Así que entiendan que todo lo que nosotros hacemos aquí, cada domingo, los mensajes, las lecciones de los niños, lo que se trae a los jóvenes, todo lo que se hace es para que usted conozca el amor de Dios. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gracias, Jesús.